Buenos días. A continuación voy a presentarles, pues, voy a realizar la presentación pública de mi trabajo de investigación para optar al grado de doctora en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi nombre es Marina García, la tutora que me acompañó en el transcurso de este trabajo es la doctora María Margarita Villegas. El título de la investigación es la autocomprensión de las infancias desde la perspectiva del docente en formación. La agenda de presentación, pues vamos a iniciar desde lo que es el contexto de encuentros y desencuentros que dio, pues formó lo que fue la problemática del trabajo. Voy a estarles discutiendo sobre lo que es la metódica que siguió esta investigación, el encuentro metódico, el encuentro teórico, hasta llegar al encuentro con las dimensiones de la autocomprensión de las infancias y la propuesta de una aproximación teórica hacia una pedagogía de la autocomprensión de las infancias, ¿no? Con un caso con docentes en formación. Debo reconocer que este trabajo como contexto de encuentro pues, se encuentra en la historia personal y profesional de la investigadora. Como docente de educación preescolar, pues me he formado como educadora en este nivel y además pues me he formado acompañada en un grupo de investigación y en una universidad en la cual pues ejerzo lo que es la profesión docente universitaria. Me he visto acompañada de estos escenarios y pues que han conformado mi visión sobre una pedagogía y sobre todo sobre mi visión más sensible hacia hacia la infancia y hacia la importancia de lo que es la formación docente en este nivel. Acompañada entonces de profesores, de estudiantes en las cuales pues conforman lo que es mi identidad como profesora, pues me he dado cuenta, me he encontrado con un escenario de investigación, lo cual ha enriquecido la mirada y se ha convertido pues en el motivo para realizar este trabajo, ¿no? Específicamente como experiencia personal, he desarrollado pues investigaciones en escenarios educativos, en educación infantil, asociados a lo que es la comprensión la comprensión de la infancia, la formación del profesor, el desarrollo de procesos cognitivos y afectivos en la infancia a través de diferentes herramientas como el dibujo. Digamos, desarrollado en mi aula de clase, investigado sobre eso, sobre el método en los cuales pues consideran las experiencias previas del estudiante, su experiencia previa, sus saberes, ¿no? Su identidad como persona, hasta llegar a este trabajo que fue quizás el detonante o lo que generó este trabajo de investigación, los resultados de este trabajo de investigación y que me trajeron hasta acá, ¿no? En los cuales yo me encontré con esta problemática asociada a lo que es la autocomprensión de las infancias desde la perspectiva del docente en formación. Asimismo, pues a través de la experiencia que he tenido en los escenarios educativos, pues me he dado cuenta de que también pues nos desencontramos con una realidad educativa que a veces es hostil, en ocasiones es hostil con el profesor pero también con el niño, ¿no? Con el estudiante, ¿no? Encontramos una infancia, unos escenarios donde se hace vulnerable al docente, se hace vulnerable a las infancias, ¿no? La mayoría de las infancias, dicen, no se viven como eso, no se viven como infancia y pues la mayoría de los docentes en el ejercicio de la educación pues nos hemos encontrado pues en una situación bastante precaria, ¿no? En cuanto a la institución, en cuanto al ejercicio de la propia docencia, ¿no? Esto pues quizás en las universidades se hace un mayor énfasis en la formación instrumental, en la información disciplinar, que por supuesto que es fundamental para el ejercicio de la docencia, pero que está enajenada en la vida cotidiana, ¿no? De la vida cotidiana de esa persona que se está formando como profesor o de que ya es profesor, ya está ejerciendo de la docencia, ¿no? Entonces a veces en algunos casos se nos dibuja un contexto ideal, un contexto idealizado de lo que es de lo que va a ser el escenario educativo y pues al momento de llegar a una realidad, pues una realidad totalmente distinta, ¿no? Lo que provoca pues un desencuentro de subjetividades, no solamente la del profesor, sino también la subjetividad del niño, la subjetividad de los estudiantes pues, que van a compartir con nosotros en esos escenarios, ¿no? Esto pues debido a que la mayoría de la formación docente en estos casos, en el caso de nuestras universidades, pues está desvinculada al bagaje cultural del estudiante, ¿no? De quién es como persona, digamos, cuáles son sus saberes respecto a la educación, cuáles son sus saberes respecto a los niños, cuáles son sus saberes en cuanto a la función docente, ¿no? Muchas
de nuestra formación universitaria, pues se realiza alejada de la experiencia limitada y prejuiciada pues de la realidad del sujeto que las vive, ¿no? Lo cual pues provoca una invisibilización de las singularidades, no solamente del docente, sino también del niño, lo que hace que esto se homogeneice, ¿no? Se homogeneice la enseñanza y las perspectivas mentales e ideológicas respecto a la infancia, ¿no? En este escenario, pues, de encuentros, pero también de desencuentros, pues nos planteamos estas intenciones para este estudio doctoral, ¿no? Que era interpretar la comprensión de las concepciones de las infancias, develando el papel de la cultura y de las instituciones sociales desarrolladas en la dinámica del proceso de comprensión y autocomprensión de las infancias, ¿no? Para construir pues una aproximación teórica que se fundamente en la autocomprensión de que los estudiantes tienen sobre la infancia, pero no solamente la infancia como fuera del estudiante, como algo que está fuera de él, como algo que está fuera y materializada pues en los cuerpos de los niños, sino también su infancia, ¿no? Su identidad como persona, su identidad, su percepción en relación a lo que es su infancia y pues, su historia de vida, ¿no? En este sentido, pues, este trabajo se justifica en relación con lo que es la importancia que tiene, la relevancia que tiene para que digamos, el escenario universitario considere lo que son los afectos y los procesos cognitivos de la formación del docente en estos contextos socioculturales e históricos, ¿no? Esto debe convertirse digamos, en un eje que integre la individualidad, pero también aspectos de la cultura del estudiante, ¿no? Aspectos digamos, de la identidad que él tiene como persona y que esto pueda convertirse en la base que sostenga pues una formación pedagógica muchísimo más pertinente y muchísimo más cercana al estudiante, ¿no? Para enseñar, dice Morán, para enseñar la complejidad humana primero debemos aprenderla, ¿no? Primero deberás aprenderla de nuestro propio punto de vista como seres humanos, ¿no? En el acto educativo. Desde esta perspectiva, pues se propone, en las últimas décadas se ha propuesto pues una formación docente desde la perspectiva sociocultural, a pesar de que pues en la práctica no, todavía vemos que esto está alejado un poco de la formación del docente, pues ya se reconoce digamos, el valor que tiene en la formación desde esta perspectiva, desde una perspectiva sociohistórica, en la formación de los futuros profesores, porque el funcionamiento mental, dice Vygotsky, de un individuo solamente puede ser entendido y examinado desde los procesos sociales y culturales en los cuales ese individuo está insertado, ¿no? Entonces, se propone una pedagogía, una formación del estudiante que sea consciente de sí mismo y de que sea consciente de su historia en relación con los otros, ¿no? Y además en relación con estos contextos que lo han envuelto como persona, ¿no? Tenti Fanfani propone o señala de que la única profesión en la cual nosotros estamos pues, educados desde que somos niños es en la docencia, ¿no? Aprendemos a ser profesores o aprendemos cuál es el rol de profesor desde que somos niños, desde que somos parte de ese contexto educativo, ¿no? Aprendemos además los roles también de aprendices, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues, sin duda alguna, pues consideramos que es fundamental esta formación del docente desde esta perspectiva, ¿no? En palabras de Freire, la persona nace humana, pero se hace humana en las relaciones sociales. Por eso, de allí que la importancia fundamental de hacer las personas conscientes de su sí mismo y de su historia y de su cultura. Esto con respecto a lo que es la historia, la cultura, las vivencias, pues está materializado en muchos de los casos en las representaciones sociales que tenemos, ¿no? En las representaciones sociales en las cuales utilizamos en nuestro entorno cotidiano y que en muchos de los casos pues no son conscientes, ¿no? Como por ejemplo lo que es la idea de las funciones, de los roles de los niños en el contexto educativo, del rol docente, de ese rol de ese profesor, del rol de la escuela, del rol de la madre, ¿no? Eso está materializado en lo que Moscovici denomina como representaciones sociales, que de alguna manera sintetizan esta idea, ¿no? Él considera que es este corpus organizado de conocimientos
y es unas actividades psíquicas gracias a las cuales el hombre en sociedad pues hace inteligible esa realidad física y social, ¿no? En una relación cotidiana de intercambio, como lo decía, pues no necesariamente es consciente, ¿no? Digamos, usamos esas representaciones para interactuar con nosotros, pero en muchos de los casos, pues no sabemos, no llegamos a captar el significado de esa representación. Por lo tanto, Moscovici pues, describe que estas representaciones sociales tienen una dualidad subjetiva y una dualidad social, ¿no? Y las divide pues quizás como en dos funciones, ¿no? Tienen dos funciones, la función simbólica, que se trata de aquella de aquellos símbolos que manejamos y que usamos de alguna forma en lo que son los comportamientos entre nosotros como sociedad y para comunicarnos como nosotros como individuos, ¿no? Además que tiene una doble función para entender no solamente como función simbólica, sino para esa función simbólica pues tiene como objetivo una función instrumental que es la de la construcción de la realidad para hacer más inteligible el mundo y digamos de una manera para hacer comprensible la actuación que tenemos sobre él, ¿no? Sobre ese mundo. Por eso cada representación social se manifiesta como un cuerpo de conocimientos sociales necesarios para interactuar y actuar y que en muchos de los casos, y esto es fundamental para este trabajo, son heredados, ¿no? Son heredados de manera no consciente y de allí la importancia pues de reflexionar sobre ellos. En este sentido, pues estas representaciones sociales, sobre todo las representaciones sociales de la infancia, pues están materializados en lo que es la historia de la infancia misma. Una historia que de acuerdo de Mauss pues, señala es una historia que ha sido invisibilizada a lo largo de la historia, a lo largo del recorrido histórico. Es una historia que, digamos, ha sido ignorada, señalan estos autores, de los discursos, ¿no? Y de los relatos de relatos socioculturales, ¿no? En este sentido, pues esto se ha venido pues rescatando de la misma reconstrucción histórica que se hace en relación a través de diferentes documentos, a través de diferentes descripciones que se ha hecho de la infancia, y pues ya quizás existe un poco algo más hilado, un poco más coherente en relación con lo que es esa representación simbólica en la infancia, de la infancia en la historia de la humanidad, ¿no? Que va desde el niño como objeto propiedad en la antigua Roma, en los primeros siglos de referencia de la humanidad, hasta llegar hasta en estos momentos, pues, considerarlo a la infancia pues como una construcción socioculturalmente compartida, ¿no? Una construcción que parte pues de esa representación social y que parte pues y forma parte de un imaginario social muchísimo más amplio que nos hace, como palabras de Moscovici, que nos hace más inteligibles esa realidad. Este trabajo también además se fundamenta en la idea de la autocomprensión y la hermenéutica del sujeto, ¿no? Cuando hablamos de autocomprensión lo podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? Dos perspectivas que en este caso funcionan como macroconceptos, que en este caso son complementarias, ¿no? La autocomprensión se realiza de sujeto a sujeto. La autocomprensión que nosotros realizamos no es algo que realizamos en solitario, ¿no? Desde la filosofía, Paul Ricoeur propone o describe pues dos grandes entidades, por así llamarlo, ¿no? Que tienen que ver con el ixer y con con la alteridad, con la icedad y con la alteridad. La alteridad consiste en esa conciencia reflexiva del sí mismo como identidad, como yo me reconozco como persona, pero en contraste con la alteridad, ¿no? Que implica esa dialéctica del sí y del otro distinto que sí, para poder, digamos, llegar a ese contraste entre mi identidad como persona y entre la identidad del otro, pues tiene que haber esa interacción, ¿no? Tiene que haber esa construcción dialéctica. Esto está mediatizado por la cultura, por las instituciones, y sobre todo por el lenguaje y los significados que se le atribuyen a lo que es la cultura, a lo que es la cultura misma, ¿no? Entonces no puede haber ixte sin alteridad, no puede haber identidad sin el otro porque es algo que se forma sujeto a sujeto pues, y algo que se complementa, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología cognitiva,
tiene que ver con esto de la autocomprensión, tiene que ver con la identidad que el hombre construye de sí mismo, con el autoconocimiento, tiene que ver con los procesos de subjetividad e intersubjetividad, pues parten en este mismo punto, pues se complementa con la filosofía, se une con la filosofía, pues también desde la psicología, entendemos que el sí no es algo individual, que el sí es construido en la interacción con lo demás, ¿no? En cuanto al encuentro metódico, pues la metódica que realizó este trabajo, tenemos que reconocer que fue una metódica emergente, que fue una metódica que no atendió una estructura lineal, y que fue una metódica que quizás pues requirió de pues, un reto bastante importante, ¿no? La recursividad pues a través del diálogo, ¿no? Y de la dialéctica y de la interacción con los otros, ¿no? Que en este caso los otros eran los estudiantes, ¿no? Y digamos con ese otro que estaba materializado en la comprensión o la intención de comprender e interpretar la autocomprensión que tenía, que los estudiantes manejaban, dominaban y que fueron construyendo además sobre las infancias, ¿no? En este sentido, pues la construcción del conocimiento atiende a diversos elementos, en este caso, pues atendió desde lo epistemológico a la dialéctica, a la escucha, desde lo epistemológico la construcción del conocimiento se hizo en relación también con el investigador, con la profesora investigadora, que en este caso era mi persona, también se reconoce pues los valores, además los valores, los sentimientos, los propios conocimientos de la profesora y la investigadora y cómo esto influía en lo que es la construcción epistemológica del objeto de estudio. Desde el punto de vista metodológico, pues tenemos esta interacción dialéctica, ¿no? Y que tiene su fundamento en la intersubjetividad, como desde la perspectiva del sujeto conocedor y el sujeto conocido, dentro de un contexto social, ¿no? La interacción que se realizó entre mi persona como investigadora y los estudiantes, pues siempre consideraban pues los escenarios sociales en los cuales se había desenvuelto, ¿no? Además que esto pues atendía desde la perspectiva histórica del estudiante, lo cual se pretendía pues interpretar ese proceso autocomprensivo que él había realizado. Entonces, digamos, se manejó no solamente en el contexto social presente, pues, sino también en el contexto social pues, que estaba materializado en la historia previa del estudiante para profesor, ¿no? Desde el punto de vista ontológico, pues la interpretación desde la experiencia pues fue digamos, fue o se basó pues en lo que es la naturaleza del objeto de estudio, esa interpretación de esa experiencia, los valores que influyeron allí en el desarrollo de este trabajo, pues estaban asociados a la empatía, a la comprensión y sobre todo al respeto del sujeto, ¿no? Al respeto de su vida, al respeto de sus vivencias y al cuidado de ellas además, ¿no? A la hora de hacer las interpretaciones. Desde la perspectiva teleológica, pues tiene que ver con el significado, con el objetivo de nosotros de este trabajo fue explorar, ¿no? Pues el significado que se le atribuía a la infancia, el significado que se le atribuía al proceso autocomprensivo y las estructuras que estaban allí implícitas, ¿no? Con respecto a lo que es la contextualización de la investigación, los participantes, entendemos pues como estudiante universitario y como universidad, ¿no? Al lugar donde convergen diferentes historias de vida, ¿no? Desde la perspectiva de Bettencourt, entendiendo como universidad el contexto que genera un conocimiento en su dinámica interior y que es accesible solamente para los que hacen vida en él y se involucran, ¿no? Para la elección de nuestros estudiantes que participaran en esta investigación, el que ellos se implicaran en cada una de las actividades de la investigación, el que ellos se implicaran, que permanecieran, que además manifestaran la voluntad para participar en ella fue fundamental. Esto se realizó en un proceso de aproximadamente dos semestres, en los cuales pues ellos participaron a través de diferentes momentos en la investigación.
En total fueron 13 estudiantes en edades comprendidas entre los 18 y 25 años, de 3 diferentes especialidades, ¿no? De educación preescolar, de educación física, de lengua y de lengua y literatura. Ellos, digamos, estuvieron inmersos en lo que fue todos estos momentos de la investigación. Eh, y además pues participaron en cada una, evidentemente participaron en cada una de las actividades que permitieron el acceso hacia a lo que era la autocomprensión de las infancias, ¿no? Esta investigación se desarrolló en 3 grandes momentos, en 2 contextos, en un primer momento pues en el contexto de la asignatura Psicología Evolutiva, en un segundo momento en el contexto de la asignatura Psicología de la Educación, y para cerrar, ya fuera de estos escenarios, ¿no? Al finalizar Psicología de la Educación, en encuentros que se realizaron de manera individual con cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de estos momentos, cada uno además de los encuentros que se realizaron, de estos 11 encuentros que se realizaron en estos 3 grandes momentos, pues atendían a diferentes propósitos para para la investigación, y pues de alguna forma pues nos permitían acercarnos al asunto de interés indagatorio, ¿no? A través de las diferentes técnicas, instrumentos propias de lo que es la hermenéutica dialéctica, ¿no? Como la observación participante, los grupos de discusión, los relatos autobiográficos, las notas de campo y pues, las notas de campo de los audios, y al finalizar lo que eran las entrevistas dialógicas semiestructuradas, ¿no? Estas entrevistas dialógicas atendieron a, digamos, a como a la reconstrucción de los significados que el estudiante había realizado, ¿no? Partiendo de toda esa información que había sido recolectada a lo largo de esos 2 semestres, y atendiendo pues a la individualidad de cada uno de los estudiantes, se realizaba un guión, sí, un guión de entrevista donde se le hacían, pues se trataba de focalizar en ciertos asuntos y en los cuales nos interesaba profundizar, y que dieron cuenta pues de los diferentes signos y símbolos asociados a lo que era el proceso comprensivo y autocomprensivo de las infancias. Luego de pues, todo este proceso de investigación, pues luego de realizar, digamos, lo que era la recolección de la información, esta información, este corpus tuvo que organizarse en 2 matrices, en una matriz inicial donde se vació toda la información por estudiante, y donde, digamos, se hizo una precategorización, se hizo una revisión de cada uno de los significados materializados en algunos indicadores que se iban subrayando, y que después fueron, digamos, de alguna manera trasladados a una matriz muchísimo más amplia, que incluía de igual manera los relatos, pero que ya nos daban pues las primeras claves para la construcción categorial de lo que era el proceso de comprensión y autocomprensión de las infancias. Desde luego, en este sentido, pues esta información fue interpretada de la siguiente manera: se subrayaba, digamos, algunas partes de los discursos que nos daban, digamos, que intuíamos, que veíamos de acuerdo a los objetivos del trabajo, pues daban un sentido a un indicador, daban un sentido además al significado de lo que se quería interpretar, ¿no? Se pasaban se trasladaban estos significados en cada una de estas columnas, ¿no? Y posteriormente se hacía este proceso de categorización inicial, ¿no? Que se trasladaba, pues se colocaba pues en esta parte de la columna de esta matriz de análisis de contenido. Todo este proceso de organización, digamos, pues también atendió a 2 grandes procesos también, ¿no? El proceso de interpretación socioestructural y el proceso de interpretación sociosimbólica. Estos procesos estuvieron vinculados pues a un recurrir constante entre cada una de las técnicas, ¿no? De las técnicas que se fueron desarrollando para recoger la información, ¿no? Era un ir, regresar otra vez de nuevo a la matriz de información, para volver, digamos, para tratar de captar, pero sobre todo para tratar de mantenernos lo más apegadas lo que el estudiante quería comunicar, ¿no? Entonces se contrastaban
se contrastaban diferentes técnicas de alguna manera, se realizaba la autobiografía se conectaba con lo que era la observación de niños, los registros de la observación de niños, las indagaciones grupales que se realizaron en lo que fueron los grupos de discusión, ¿no? Y los registros de la observación contextual que ellos habían realizado, ¿no? Todo este proceso de ir y venir en cada uno de esta información, pues daban cuenta de esos significados que asignaban los estudiantes a la infancia, ¿no? Y daban cuenta entonces de ese proceso, digamos, de interpretación inicial, porque posteriormente se hacía la interpretación sociosimbólica, ¿no? Aquella interpretación que atiende pues desde una hermenéutica atiende un proceso que es digamos circular, ¿no? Atiende unos procesos en los cuales pues en los sentidos de un mismo hecho a través de interpretaciones sucesivas, ¿no? Tratábamos de captar lo que eran los significados que el estudiante le atribuía, ¿no? Por supuesto, como lo dije anteriormente, atendiéndonos y apegándonos a las expresiones de cada uno de ellos, ¿no? Y a los registros de observación que se realizaron al respecto. ¿Qué encontramos en esta tesis, ¿no? Encontramos a lo largo de ella asuntos asociados a lo que es los procesos cognitivos y afectivos que el estudiante iba desarrollando y el estudiante desarrolló a lo largo del proceso autocomprensivo. Procesos cognitivos y afectivos, pues entendemos que el conocimiento no es algo que se genera aislado de las estructuras mentales de las personas. El conocimiento no es sobre todo, no es algo que se construye aislado de los afectos, ¿no? Nos dimos cuenta, pues quizás de 5 procesos fundamentales, procesos cognitivos y afectivos fundamentales para el desarrollo de la autocomprensión. O el primero de ellos, o el primero que les voy a hablar es el de la evocación de recuerdos, ¿no? La evocación de recuerdos significó para el estudiante recuperar la experiencia desde empleando lo que es la memoria, la autoobservación, la escritura sobre sí, el recuperar la experiencia en este sentido, la experiencia en el sentido de la rosa, ¿no? Como aquello que me pasa, ¿no? En acontecimiento a mí, que incluye pues también ese otro, ¿no? O a ese otro que está afuera, ¿no? Que es lo que provoca una afección en mi persona. En este sentido, pues, recuperar la experiencia, pues, le permitió al estudiante, pues, de alguna forma hacer consciente o traer al plano presente, pues, algunas ideas que él tenía en relación con las infancias, ¿no? Este proceso de toma de conciencia fue fundamental para que él fuese después construyendo lo que era una conceptualización consentida, que es el segundo proceso cognitivo efectivo que vamos a describir, ¿no? Que encontramos. Esta conceptualización consentida tenía que ver con el proceso cognitivo y afectivo que realizaba el estudiante, ¿no? Con respecto a lo que eran las ideas en relación con la infancia, ¿no? Ideas con un sentido para él, ideas con las cuales desde las ideas previas él fue construyendo significados paulatinamente, ¿no? Y además consentidas en el sentido de que eran apreciadas por él, ¿no? Eran además, no eran conceptos sobre las infancias que eran impuestos sobre el estudiante, sino que eran construidos a partir de fueron construidos a partir de su propio saber, ¿no? Y de su propia interpretación y de su propia descripción, ¿no? Partiendo de esas ideas que eran palabras claves, posteriormente la descripción de esas palabras claves y hasta llegar pues, a significar, ¿no? A significar lo que él pensaba en relación con las infancias. Por esto, este proceso cognitivo desplegado aquí estuvieron asociados a pensar, a palabrar y a significar la conceptualización que él tenía, pues evidentemente cuando hablamos de conceptualización, pues también hablamos de cómo entendía, cómo comprendía la infancia, ¿no? En ese momento. Esto pues a través de procesos, porque esto no se realizó en solitario, la formación sociocultural también pues evidentemente incluye a los otros, en este caso los otros era la docente, los compañeros de clase, digamos, en ese proceso intersubjetivo, ¿no? El estudiante construyó lo que fue un saber intersubjetivado,
que está asociado pues al escuchar, a confrontar conflictos, a discutir, ¿no? Y a realizar pues una comprensión compartida en relación con lo que eran las infancias, ¿no? Por supuesto, sin perder la esencia, la comprensión que él tenía sobre la infancia como tal, ¿no? Eh, Posteriormente, el siguiente proceso, un proceso fundamental para lo que fue la autocomprensión, para lo que es la autocomprensión de las infancias, que es la empatía comprensiva, ¿no? Que fue a través digamos, a través del transcurso de la investigación, ¿no? A través del acercamiento que él realizó, que los estudiantes realizaron con él o ella realizaron con los niños, eh, tuvo que, digamos, tuvo que identificar emociones, tuvo que evocar emociones, ¿no? Y tuvo que evocar además la autorregulación. No solamente la de sí mismo, sino la del otro, ¿no? Que en este caso eran los niños y el propio también, hasta autorregularse en relación con las interacciones con sus compañeros, ¿no? Partiendo de allí, pues el estudiante fue, como proceso cognitivo y afectivo, se distingue la abstracción reflexiva, ¿no? Que convocaba al estudiante, pues volver a verse en la experiencia, volver a ver la experiencia con infantes que había tenido, partiendo de las observaciones que ellos realizaron, partiendo en escenarios educativos y no educativos, partiendo además de la escritura narrativa de su propia experiencia de vida escolar, partiendo además de las indagaciones que se hacían, ¿no? Tanto grupales como posteriormente al cierre de la investigación, las individuales, ¿no? Esto le permitió abstraerse de manera reflexiva, ¿no? De manera con detenimiento, ¿no? De manera además de como que colocar esas experiencias previas con la infancia y como infante, pues fuera de sí, para discutirlas, para dialogarlas, para hablarlas, ¿no? Lo que implicó pues una actividad regulatoria reflexiva para él, ¿no? En síntesis, pues estos procesos, si bien es cierto que al final de la investigación parecieron estar interrelacionados, pues porque para una abstracción reflexiva evidentemente había que hacer una evocación de recuerdos, para una conceptualización consentida había que pensar sobre lo que se pensaba de las infancias, pero todos estos procesos cognitivos efectivos que estuvieron implicados, pues que implicó además que el estudiante se involucrara con el proceso autocomprensivo, pues se dieron dentro de un contexto sociohistórico, tanto como presente y pasado, ¿no? Que materializaban sus historias de vida, ¿no? De vida como estudiante, de vida en la familia también, de la vida familiar. Con respecto a lo que fue la concepción sobre las infancias, desde el punto de vista estructural, nos encontramos con 5 diferentes concepciones de las infancias, ¿no? 5 diferentes concepciones, pues, pero que además en algunos casos pues, estuvieron relacionadas, como en el caso de las infancias heterogéneas. En el caso de las infancias creacionistas, ¿no? Entendidas como estas infancias que se fundamentan la idea en instituciones sociales, ¿no? Socialmente instituidas, como es la religión. Estuvieron vinculadas a la idea del niño inocente, del niño auténtico, del niño puro. Desde las infancias orgánicas, pues estuvieron asociadas desde una perspectiva más quizás biológica pedagógica en cuanto a lo que es aquella representación del niño en maduración constante, aquella representación del niño como ser biológico, como ser vivo, en constante desarrollo, como ser vivo además con unas habilidades cognitivas que le permiten esta curiosidad panorámica, ¿no? Que le permiten al niño comprender, entender el mundo, reconocerlo además en sus habilidades cognitivas y mentales. Desde una perspectiva orgánica también se tuvo en consideración, pues el estudiante tuvo en consideración expresar aquellas representaciones asociadas con el desarrollo innato, ¿no? Como aquella idea del niño que viene ya dotado pues, de una serie de habilidades, cognitivas, de una serie de habilidades que le permiten además adaptarse al entorno, ¿no? Desde la perspectiva de la representación de la infancia, la comprensión de la infancia, de la perspectiva contextual, se define esta representación
como aquellas que coloca al niño en un entorno social situado de alguna forma, ¿no? Esto se vio desde dos perspectivas, la del niño indefenso y la del niño indefensión. La del niño indefenso como niño vulnerable por ser niño, ¿no? Como niño vulnerable por estar en una etapa del desarrollo, pues que no le permite, que no, de acuerdo a lo relatado por ellos, pues que no le permite defenderse, ¿no? O actuar por sí solo, hasta una infancia contextual en indefensión, la representación, la concepción de una infancia contextual en indefensión, que está asociada a, digamos, cómo el entorno social, desde la perspectiva adultocéntrica, de alguna manera, coloca al niño en situaciones de indefensión, no como un niño indefenso, quizás esa idea se complementa con esta idea del niño en indefensión, pero desde una perspectiva, desde el niño colocado pues, en situaciones pues, de riesgo o de desventaja, ¿no? Como sujeto de derecho y como sujeto de deberes y de derechos, ¿no? En este caso, pues hablan de los niños carentes de protección, hablan de los niños expuestos a la tecnología, hablan de los niños sin participación social, sin que no se les permite, de alguna forma pues ser escuchados, ¿no? Y participar en estos propios procesos de hacerse pues, ciudadano pues en los contextos sociales en los cuales se desarrolla, y de los niños pues abandonados en la pobreza, ¿no? Desde este punto de vista, pues esta infancia contextual, de alguna manera aquí se ve una representación de un niño pues más ubicado pues en un contexto sociocultural determinado, ¿no? Más una infancia pues quizás más subjetivada, ¿no? Y no menos objetivada es el discurso del otro. Así que pues también encontramos en estas infancias la que le denominamos trascendental, trascendental en el sentido de que la propia infancia del estudiante le ayudó para conceptualizar las otras infancias, ¿no? Las que estaban fuera de ello. Para hacerlo, pues quizás representárselo al niño desde el punto de vista como la infancia, como mi experiencia sirve para hacerme sensible frente a esa infancia o para hacerme distante ante ella, ¿no? Y además algo bastante interesante como lo que fue mi crianza, cómo los patrones de crianza del estudiante, pues se convertían como en esquemas, como en modelos para conceptualizar la infancia que está fuera de su experiencia, pues la infancia en general, para conceptualizarla a los niños. Otro, pues, bastante interesante, otra representación bastante interesante que nos encontramos fue la representación de la heterogénea de la infancia desde el punto de vista heterogéneo, es decir, no, estas infancias pues no se digamos, circunscribían del todo a unas exclusivamente, pues a una infancia quesonista, orgánica, contextual, trascendental, sino que se hacía pues como una mezcla, ¿no? Como una mezcla, como una combinación, más que una mezcla de estas diferentes representaciones, ¿no? Lo que pues, de alguna manera pues valida aquella idea de que las representaciones sociales pues como herramienta social pues es cierto, parten de lo que parten o se generan pues en las interacciones con nosotros, pero también pues tiene incluido pues una perspectiva pues individual, ¿no? Entonces ya aquí se ve pues quizás una reconstrucción de lo que el estudiante puede ir haciendo, ¿no? Y que puede ir haciendo de ese concepto que él maneja de las infancias como tal. Desde la perspectiva de los significados, pues estas representaciones de las infancias, como lo decía anteriormente, lo anunciaba anteriormente, pues está asociado desde el punto, desde la perspectiva sociosimbólica a discursos o a relatos instaurados en nuestra sociedad. Un discurso de la infancia, digamos, instaurado sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, está vinculado al discurso desde la biología, ¿no? Como ser orgánico vivo, que responde a esta perspectiva orgánica de la infancia, como ser orgánico vivo desde el punto de vista de la medicina,
pues todos pues, quizás esos avances que se realizaron en el siglo pasado con respecto a la que es la comprensión del desarrollo y de maduración de las personas, pues que conforman este relato desde la ciencia, en este caso desde la biología y de la medicina, también desde el discurso pedagógico, como aquella idea del niño constructor, del niño constructor de su propio conocimiento, del niño pues como ser humano activo y partícipe en este proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Además, desde el punto de vista de una de las instituciones, pues que si revisamos lo que es el hilo de la historia, una de las instituciones que, digamos que, sobre todo que instituyó el discurso sobre la infancia, que es, es la religión, ¿no? Desde el discurso religioso, pues tenemos todavía persisten estas ideas sobre el niño ángel, el niño como ser inocente, como esa imagen virginal, angelical que nos ha brindado la religión sobre las infancias, ¿no? Y que pertenece pues quizás a lo que Vygotsky llama como aquellos conocimientos que son fosilizados, ¿no? Que son fosilizados y que en este sentido pues forma parte de palabras de Castoriadis de lo que es el imaginario social, ¿no? El imaginario social como un conocimiento socialmente instituido y compartido, ¿no? Dentro de la sociedad. Con respecto a los significados vinculados a las infancias contextuales, pues revelaron problemáticas contemporáneas, ¿no? Revelaron pues quizás una sensibilidad más cercana al presente de lo que es la infancia, pues se habló de los entornos de riesgo, en los niños en entornos de riesgo, en entornos de vulnerabilidad, en entornos de vulneración, ¿no? A sus derechos y a su esencia como niño, ¿no? A su particularidad como niño. Un discurso, este discurso pues quizás se encuentra más vinculado a lo que es la subjetivación de la infancia, ¿no? Los tres primeros discursos asociados a la religión, la biología, la medicina, la pedagogía, pues quizás vienen más desde el relato del otro, de lo que socialmente conocemos que son los niños, ¿no? Aquella idea del niño inocente, aquella idea del niño en constante desarrollo, ¿no? Aquella idea del niño que, pues, que está en un proceso de maduración constante, ¿no? Y aquella idea del niño, pues, del discurso pedagógico como aquel ser humano, aquel niño que es constructor de su propio conocimiento. Esto pertenece más al discurso objetivo, al discurso del otro. Cuando se empezó a apreciar en esas comprensiones de las infancias, discursos más asociados pues a una realidad que es contemporánea al estudiante y a una realidad que incluye yo, a mi experiencia individual, a mis patrones de crianza y a mi experiencia como niño, mi experiencia como niño en la escuela, mi experiencia como niño en la familia, empezamos ya a ver una comprensión de la infancia más subjetivada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se observaron estos polos entre lo que es la objetivación de la infancia y de la subjetivación de la infancia, ¿no? Que fueron interesantes, sobre todo para después comprender lo que era el proceso autocomprensivo de las mismas. Respecto a lo que, digamos, lo que eran los núcleos de relacionantes, ¿no? Los núcleos de significado de la autocomprensión de las infancias, entendidos como estos centros de donde emergen los saberes en cuanto a la concepción que ellos tienen de la infancia y a la concepción que tienen de su propia infancia, pues encontramos a estos, ¿no? En los relatos, y sobre todo los encontramos en los relatos de la vivencia, en los relatos en los relatos que hacía el estudiante sobre su propia experiencia como niño, ¿no? En esos relatos pues encontramos a la madre como sujeto de totalidad, mi madre lo es todo para mí, ¿no? Y viene aquella idea que pertenece pues desde el punto de vista de la psicología a los arquetipos, ¿no? El arquetipo de la madre, pero también desde el punto de vista sociológico, pues a esta representación de la madre como un todo, ¿no? Como la madre tierra, por ejemplo. En este sentido, pues estos estudiantes significaban a la madre como un papel fundamental para entender a la infancia además, ¿no? A la madre como un papel fundamental para además, para tomar de ella pues patrones y modelos en lo que era inclusive llevándolo al campo de la docencia, ¿no? Varios de los estudiantes indicaban que los métodos que ellos usarían en el campo de la educación
para trabajar con niños estaban asociados a la experiencia con su mamá, a la experiencia que ellos tuvieron con su madre. En este sentido, pues, también pues, se manejaban en esta dualidad entre lo que era la madre como un todo, ¿no? A esta idea de la madre como, confrontación, sí, como imagen de confrontación, ¿no? Una imagen pues que en algunos casos para los estudiantes representaba pues no ese ideal de madre como ellos se la imaginaban, ¿no? Sino una ideal o mejor dicho, de una mamá que no respondía al ideal de lo que ellos esperaban que su mamá, esperaban de ellos, ¿no? Después de la madre, de la mamá. En este sentido, pues también los maestros aparecieron como núcleos relacionantes, como núcleos de significado, como núcleo de afectos, similar como al núcleo de la madre como totalidad, ¿no? Pues aquella maestra que me protegió, aquella maestra que me atendió, aquella maestra que me cuidó, siempre recordaré a esa maestra con cariño porque era afectiva conmigo, ¿no? Y también, pues, también está esta contraposición en contraposición está esta idea de la madre autoritaria, ¿no? De la maestra autoritaria, de esta maestra que en muchos de los casos, pues, hacía sentir a los estudiantes, pues, asfixiados dentro del contexto educativo, aquella metáfora de la maestra metralleta, ¿no? Aquella maestra, pues, quizás que no consideraba pues, las particularidades del niño, ¿no? En este caso, que es lo que el estudiante pues, reclamaba, ¿no? En este sentido, pues bastante similar a la misma representación de la mamá. En la representación de la escuela también emergió como un núcleo relacionante importante para lo que era la comprensión de la infancia. La escuela desde dos perspectivas también, la escuela como espacio de socialización y la escuela como de espacio de restricción, ¿no? Lo que, digamos, de alguna forma nos lleva a pensar que este núcleo de significado en los cuales ellos comprenden la infancia, pues se manejan en esta dualidad, ¿no? Entre la afectividad y la confrontación, ¿no? Entre la madre como núcleo de afectos, entre la escuela como espacio de socialización y la escuela como espacio de restricciones, ¿no? Y la escuela como maestros autoritarios, ¿no? Entonces, estas tensiones, además, que se producían dentro de estos núcleos, pues llegaban al estudiante a comprender la infancia como estudiante, como hijo estudiante, como estudiante madre, como maestra madre, ¿no? Siempre manejándose, pues quizás, o en la mayoría de las ocasiones, de acuerdo a lo percibido y lo interpretado en este trabajo, pues siempre manejándose en estas dualidades, ¿no? Entre la madre como sujeto de afecto y la madre como sujeto autoritario, como sujeto de confrontación, la maestra como desde los afectos y la maestra autoritaria, y pues en la escuela, desde el punto de vista como de socialización, del compartir con compañeros, de un espacio, sobre todo donde se valoraba más eso, hacia un espacio también como un espacio de restricciones, ¿no? Estos núcleos le permitieron al estudiante, pues, o le permitían al estudiante, pues, en relación con ellos, comprender las infancias, ¿no? Definirlas de alguna manera, pues, y acercarse a ella a través de estos núcleos de representación. Con respecto a lo que fue la autocomprensión de las infancias, ¿no? Uno de los asuntos claves de este proceso, por supuesto que no se desapega de los otros procesos ya identificados, de los otros procesos ya discutidos, ¿no? Asociado en la autocomprensión de las infancias está aquí implícito los procesos cognitivos y afectivos, están implícitos la comprensión que el estudiante tiene sobre las infancias. Está implícito también, por supuesto, los núcleos que dan sentido, los núcleos que orientan esa comprensión, ¿no? Esa comprensión que tenemos de los niños y de las niñas, ¿no? De esta manera, pues se percibieron 5 procesos, denominamos 5 dimensiones que están relacionadas, pues vinculadas unas con otras, ¿no? Partiendo del estudio de estos tres estudiantes, ¿no? La interpretación que se realizó, pues, al corpus recolectado. Este estudiante en este caso atiende pues a esta dimensión, lo expresado por ella atiende esta dimensión
es importante que esta autocomprensión de las infancias se realizaba dentro del contexto pues, de la comprensión que el estudiante mismo hacía sobre su experiencia de vida, pero también sobre la comprensión que él mismo hacía sobre cómo entendía a los niños, ¿no? En este caso, pues, en esta dimensión de emoción justificada, este estudiante narraba que ella creía que no, mi infancia no tiene nada que ver con la infancia de los otros niños, lo que yo viví de niña con mi mamá, los niños no lo han vivido, ellos no han conocido por lo que yo he pasado, ellos no tienen nada que ver, mi infancia fue muy diferente, quizás a la que están teniendo ellos, ¿no? Entonces, este rechazo a sus experiencias en la infancia le permiten a él evadir de manera justificada. Cuando yo evado, no quiere decir que no reconozco, sino en el sentido de que sé que está ahí, pero mi experiencia de vida, mi experiencia, mi historia, pues no es ni siquiera familiar, ni me sirve de interpretación, ni me sirve para acercarme más a las infantes, todo lo contrario, ¿no? Me distancio de ellos, ¿no? En base a la justificación de que su experiencia de vida es no tiene comparación, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Es importante destacar que los estudiantes en esta dimensión de innovación justificada, pues eran los estudiantes que cuando se hacía digamos, se trataba de hacer la conexión se trataba de hacer la conexión ¿con qué? Con la comprensión que él tenía de las infancias, sobre todo con su historia de vida, sobre todo en ese caso, pues eran experiencias dolorosas, experiencias que estaban asociadas hacia el dolor que les producía, en algunos casos, reconocer su infancia, ¿no? Asunto fundamental para la pedagogía, ¿no? Pues si yo no comprendo, si no comprendo a mí mismo, bueno, pero si no comprendo la infancia, ¿no? Si no tengo pues cierta sensibilidad partiendo de mi propia experiencia, pues esto hace pues quizás que el encuentro pedagógico se torne distante, ¿no? El estudiante justifica en este caso pues la evasión de la relación del niño con ellos, ¿no? La justifica desde esa perspectiva por no tener punto de contraste ni punto de comparación su historia con la historia de los niños con los que él ha tenido pues experiencia de interacción o con los niños, inclusive no con los niños con los que observó, sino con la infancia en general. La segunda dimensión de la autocomprensión de las infancias está asociada a la compensación deseada, ¿no? Esta dimensión, los estudiantes que se encontraron pues, en esta dimensión del proceso autocomprensivo, pues significaban su experiencia desde el punto de vista de tratar de compensar lo que fue mi experiencia, lo que yo no tuve, ¿no? Lo que yo de lo que yo carecí en mi infancia, en los otros, en los niños. Ella reconoce las características de su infancia, no reconoce su experiencia de vida, pero expresa deseos de compensación en esos otros, ¿no? En esos otros infantes. Por ejemplo, a mí me dieron tristeza, yo quisiera darles alegría, a mí me dieron dolor, yo no tuve una madre que acompañara, por eso yo siempre quiero acompañar a los niños, ¿no? Esto fue, la significación que se hacía de la infancia y de la comprensión fue caracterizada por este proceso, ¿no? Por este proceso de compensación deseada. De alguna manera, pues le permitía al estudiante, pues iniciarse quizás en un proceso de regulación de la comprensión de las infancias mismas. Con respecto a lo que es la conciliación regulatoria, entendemos que este fue un proceso pues mediado por la experiencia misma, ¿no? Con la consideración de la experiencia misma como niños para comprender la infancia. Yo, en este caso, esta estudiante narra así, supongo mi infancia, rescataría pues quizás algunas cosas de mi infancia por la enseñanza que me dio mi mamá, aparece aquí el núcleo madre, ¿no? Yo quiero ser así, quiero ser así como mi madre, quiero ser así siempre como ella, pero además no quiero ser así siempre como ella con mis hijos o con los niños que yo tenga cercanos, sino quiero transportarlo al campo de la docencia, ¿no? Porque dice con quien yo pueda enseñarle. Este proceso estuvo caracterizado por una perplejidad inicial. El estudiante en los primeros casos, cuando pues trataba de conciliar sus vivencias con las vivencias observadas o con las vivencias de las ideas que ellos tenían en relación con lo que es la comprensión de las infancias, pero observaban como una perplejidad inicial que no les permitía, sino que a través de la mediación no les permitía
pues quizás quedarse allí en ese lugar, sino que al contrario les permitía interrogarse, les permitía rescatar su experiencia de niño para establecer esas relaciones. El rescate de la experiencia se convirtió en este caso en un punto de inflexión, ¿no? Hacerlos pensar sobre su experiencia de vida, ¿no? Hacerlos pensar, dialogar sobre ellos, discutir, confrontar, le permitió al estudiante pues establecer estas relaciones, ¿no? Le permitió al estudiante establecer relaciones de regulación de los saberes de su propia infancia con las infancias que están pues fuera de él, ¿no? La asimilación reflexiva es un proceso que, digamos, que se realizó a través del andamiaje de la experiencia. Yo explico por qué, mire. Este estudiante relataba, decía, pues explicaba de esta manera, y decía, esos recuerdos me fortalecen a mí para aprender más sobre el desarrollo del niño, ¿no? Ahora no hablo gritado, no le hablo a ese niño como una persona adulta, sino como una niña que teniendo la edad que tiene, ¿no? Entonces, ese andamiaje de la experiencia, andamiaje que fue realizado, que fue de alguna manera propiciado en el transcurso de la investigación, pues permitió al estudiante pues, asimilar, integrar a su saber su experiencia como niño, pero integrar a su saber la experiencia de los otros niños, la experiencia que tiene con los otros niños como niños, como infantes que son, como infantes que están en interacción con él o con ella, ¿no? Lo que permitió una integración, un reajuste de esos saberes que ella tenía, esos saberes pues materializados en sus recuerdos y en sus vivencias como niños, ¿no? Y se convierten como impulso para la reflexión, ¿no? Para pensarse a sí mismo, para convocarse como persona, para evocarse como persona, para evocarse como persona que además llega pues al rescate de esos recuerdos como algo valioso, ¿no? Como algo de lo cual pues pueda hacer uso para lo que es la comprensión de la realidad educativa, del escenario educativo. Esta reflexión partía además no solamente de la vivencia, sino de los saberes que habían construido en la universidad o que estaban construyendo, ¿no? En varias ocasiones ellos hacían referencia pues a lo que habían aprendido en la universidad o lo que quizás lo que habían aprendido en el desarrollo del curso en psicología evolutiva y psicología de la educación, pues le permitía a ellos acercarse a la infancia de otra manera, considerando además sus saberes, pero considerando además al niño como tal. Con respecto a la comprensión reflexiva, pues esta es la quinta dimensión en los cuales pues, los estudiantes se desarrollaron de la siguiente manera, ¿no? Comprensión reflexiva entendemos el proceso donde el estudiante se identifica su experiencia, la traspola a la experiencia del niño, pero la recupera con el respeto a la individualidad de ese niño. Esta expresión pues así lo revela, ¿no? Así lo reveló. Dice, lo que yo viví es lo que yo sé. No conozco otra cosa, lo hablo desde lo que viví, porque yo fui niña, entonces me veo así. A veces uno tiende a no entender cosas y uno no se acuerda que uno fue niño y que uno pasó por eso, ¿no? Antes no lo veía de esa forma. Después me di cuenta de que hay casos de casos, ¿no? O sea, cada persona es distinta y hay que irlos entendiendo, ¿no? Cada niño es distinto. Esto le permitió comprender de manera reflexiva, le permitió al estudiante pues una interacción dialógica, una interacción pues que no es lineal no es una comprensión que no es lineal, ¿no? Sino una comprensión que se fue haciendo y rehaciendo en la dinámica del proceso pues autocomprensivo, en la dinámica del proceso de la investigación, ¿no? Y que le permitió implicar el sí del estudiante, implicar digamos, su saber de la experiencia, ¿no? Su saber individual, ¿no? Su experiencia de vida en el otro que estaba pues objetivado, por decirlo de una manera, en el niño, ¿no? En el otro que es distinto a mí. Sin embargo, mi experiencia me permite a mí entenderlo mejor, comprenderlo mejor, lo que implicó una reinterpretación y una resignificación
de las infancias, ¿no? La comprensión reflexiva deja, pues, de alguna manera, en la historia de vida, pues el estudiante nos deja como aprendizaje que él puede hacer esas relaciones, ¿no? Puede establecer esas relaciones, puede establecer esos vínculos de su propia historia de vida con la historia de vida del niño sin diluir su propia identidad, ¿no? Esto es bastante importante, ¿no? No significa, esto no significó para el estudiante identificar su experiencia en el niño como igual a, a lo que él como él la tuvo cuando fue infante, ¿no? Sino que esa experiencia le permitió entenderlo mejor, hacer al niño pues comprenderlo mejor desde la empatía, ¿no? Desde la resignificación de esos vínculos con los cuales él estableció entre su experiencia de niño con la experiencia de los infantes. Este proceso, pues de alguna manera estuvo mediado, por supuesto, por los núcleos relacionantes, como lo dije anteriormente, ¿no? Este proceso de esta dimensión, evasión justificada, compensación deseada, conciliación regulatoria, asimilación reflexiva, comprensión reflexiva, ¿no? Los núcleos de relaciones, pues, dan sentido a a la interpretación que el estudiante hace, ¿no? Hace sobre la infancia, ¿no? Además, dan sentido quizás hacia la comprensión que él tiene sobre las infancias y hacia el vínculo que él pueda establecer entre su infancia y las infancias, ¿no? Estos núcleos dan sentido. De igual manera, pues esta autocomprensión fue mediada por estos procesos, por lo que fueron los procesos cognitivos y afectivos, como la educación de recuerdos, la conceptualización consentida, la confrontación con los otros, la empatía comprensiva y pues, la abstracción reflexiva como procesos fundamentales para poder desplegar el proceso autocomprensivo, ¿no? En un principio quizás el objetivo del trabajo era interpretar ese proceso autocomprensivo, después nos dimos cuenta en la dinámica de la interpretación de la información, pues que ciertos procesos cognitivos y afectivos eran necesarios para desplegarse, para que el estudiante se desplazara pues hacia otra dimensión, ¿no? Se desplazara hacia otra dimensión de la autocomprensión, ¿no? Por lo tanto, pues no podemos desapegar pues la autocomprensión del estudiante fuera de los núcleos relacionantes, de los núcleos de sentido, de los núcleos de significado, fuera de su propio proceso, el propio proceso que él fue elaborando o fue construyendo, ¿no? A lo largo de 2 semestres que se materializaron en prácticamente 2 años de investigación, ¿no? De allí que pues entendemos la dinámica autocomprensiva de las infancias, pues no se realiza la comprensión, no se realiza en solitario, que es una dinámica que parte digamos, de los patrones de crianza del estudiante, de los núcleos de significados más cercanos al estudiante, ¿no? Del proceso de culturación, del proceso sociohistórico, del tiempo en el cual el estudiante fue educado, del tiempo en el estudiante en el cual se está formando como docente, ¿no? Estos núcleos de significados como las madres, la escuela, los docentes, los conocimientos aprendidos en la universidad, ¿no? Y la concepción de los infantes de alguna manera, pues interactúan en la comprensión que él tiene de sí mismo, de su experiencia de vida y en la comprensión del otro. Esto pues a través de estos procesos de la abstracción reflexiva, como un proceso pues que dinamizó, como un proceso que digamos, dinamizó, motivó, pues y nos acercó a lo que fue la autocomprensión de las infancias y por supuesto, pues a través de la empatía reflexiva, ¿no? No existimos, no puedo vivir, no puedo relacionarme negando la existencia del otro, ¿no? Yo creo que es una exigencia ante la existencia del otro como distinto a mí, pero en los cuales pues yo me puedo encontrar, ¿no? Puedo encontrar como persona. Acercándonos pues quizás desde el punto de vista pedagógico a lo que pudiese ser una aproximación hacia una pedagogía de la autocomprensión de las infancias, la entendemos pues desde el punto de vista teleológico como una pedagogía que puede reconfigurar la epistemología del docente para aprender a escuchar y a sentir en la diversidad de las infancias,
desde la perspectiva ontológica, pues para comprender las condiciones y particularidades involucradas en el proceso de autocomprensión de las infancias del estudiante, desde el punto de vista axiológico, la comprensión de la diversidad de contextos de las infancias, comprender esos diversos contextos, pues nos van a ayudar desde una pedagogía a hacerla más cercana, más sensible al niño, ¿no? Entender al niño y al estudiante como una unidad síntesis de la cultura, constitutivo y constituido pues por hechos familiares y sociales. Desde el punto epistemológico, pues se considera la intersubjetividad, el diálogo, el saber, el situado, la metabolización de la experiencia, ¿no? Es un asunto bastante importante para la autocomprensión de las infancias, ¿no? Hacer consciente al estudiante de la vivencia, de los patrones de crianza, ¿no? De la comprensión que él tiene del escenario educativo, de la comprensión que él tiene de los propios niños. Pues obviamente esto no se puede hacer sin una metódica situada, sin una metodología situada, emergente, que facilite la cercanía pues entre los estudiantes que se están formando, bueno, entre los futuros profesores y entre los niños. En este sentido, pues nos planteamos pues este proceso de la autocomprensión de las infancias, cómo la mediación puede apalancar pues estos procesos, estas dimensiones, estos procesos cognitivos y afectivos que nos acercarían, que nos acercan a la infancia misma, ¿no? Que nos acercarían a la infancia misma y a la cercanía además al mismo profesor, ¿no? Haciendo pues quizás una pedagogía más cercana, más auténtica, no una pedagogía para formar docentes, no una pedagogía para los niños, sino una pedagogía construida con el acompañamiento con los estudiantes, de los estudiantes y de los niños. Muchísimas gracias.